Maicí, la zona más oriental de Cuba. Le habla el exprisionero político Mirdelmato Gainza. Hoy me presento al frente a la cámara para publicar un sucedido que me pasó, que fui citado por el Departamento de la Seguridad del Estado aquí en Maicí, nombrado Roilán, conjunto con otro que no conozco. Y me propusieron que yo tenía que ser de la Seguridad del Estado con ellos, que yo iba a ser una persona grande siendo de la Seguridad del Estado con ellos. Yo les respondí que yo no cambiaba mi principio ético ni morales por nada, que yo mi principio ético no lo negociaba, que yo me había pasado mi vida preso, me pasé 23 años preso en prisión, que yo lo que más quería era mi juventud y la perdí preso. Quiere decir que nada me importaba perder mi vejez preso. Y le contesté de que ellos eran una falta de respeto. En ese momento yo cogí indignado, bajé la escalera y me fui y lo manifesté en todo Maicí, de para qué me había citado la seguridad del Estado. Por eso digo, un Paco viva, patria y vida. Como han venido denunciando varios medios, en Cuba se está viviendo una nueva primavera negra, una nueva oleada represiva contra la oposición pacífica, contra los periodistas independientes, contra los artistas independientes y contra toda la sociedad civil independiente, contra todo ciudadano, contra toda persona que se atreva a decir lo que piensa, que se atreva a expresar lo que siente, que se atreva a criticar los abusos, las arbitrariedades, las injusticias y los crímenes del régimen castrocomunista. Recordemos que el término Primavera Negra surgió en el año 2003, cuando el régimen castrocomunista, asustado por el auge que iba tomando la oposición pacífica, asustado por el creciente número de ciudadanos que daban su apoyo al proyecto Varela, asustada ante los crecientes deseos de cambio en la nación, decidió responder a las exigencias que se le hacían en aquellos momentos a la tiranía a través del proyecto Varela y a través de las denuncias, las demandas de los diferentes grupos opositores. El régimen decidió responder de la única manera que sabe, con su ya viejo y conocido terrorismo de Estado. El régimen decidió encarcelar a más de 75, aunque los que fuimos procesados en aquellas farsas judiciales, en aquellos juicios sumarios, fuimos 75, los detenidos fueron más de 75, incluso uno que no figuró como parte del grupo de los 75 y que fue detenido por esos días y que era también un prisionero de conciencia fue Orlando Zapata Tamayo, quien terminó muriendo luego de una larga huelga de hambre en 2010. El régimen decidió encarcelarnos en aquella primavera, mediados de marzo de 2003, y nos impusieron penas de hasta 28 años de prisión y nos mandaron a prisiones tenebrosas donde el terror, los horrores, los abusos, los crímenes eran, de todo tipo y de toda magnitud. Horrores para ponerle los pelos de punta y no dejar dormir hasta el más fuerte, que se entere, que conozca, que viva, que presencie lo que hacen los carceleros, lo que hacen los verdugos, los esbirros de la tiranía en las cárceles castrocomunistas. En la prisión
sufrimos, soportamos torturas, abusos, tratos crueles, inhumanos, degradantes, de todo tipo. Esa oleada represiva, repito, se conoce con el nombre de Primavera Negra de 2003. Luego de esa fecha, el régimen ha continuado poniendo en práctica primaveras, veranos, otoños e inviernos negros, grises, muy represivos. El régimen no ha dejado de atacar a las fuerzas prodemocráticas, a los periodistas y a los artistas independientes y al pueblo en general, porque el régimen lo único que tiene para el pueblo es represión, miseria, hambre. Es la fórmula única de la tiranía para el pueblo cubano, para la nación. Ahora mismo están desarrollando, ya hace varias semanas, toda una oleada represiva bastante agresiva. Y está ocurriendo algo, viene ocurriendo algo durante los últimos días, que es, motivo, es señal para creer que la represión se va a seguir incrementando, que van a continuar las detenciones, que van a continuar encarcelando líderes, activistas que destacan en la lucha por la libertad, que destacan en su enfrentamiento a la tiranía castrocomunista. Van a seguir persiguiendo periodistas y artistas independientes que publican, que denuncian y que reclaman respeto a los derechos humanos. Esa señal a la que me refiero es la de querer fabricar con mucha prisa agentes, fabricar agentes al servicio de la policía política de entre las filas de la oposición, de la disidencia, del periodismo independiente. El régimen anda desesperado y le está poniendo mucha presión a muchos activistas, a periodistas y a otros actores de la sociedad civil para convertirlos en infames agentes al servicio de la policía política. ¿Por qué el régimen anda tan desesperado en esto de fabricar agentes al servicio de la policía política de entre las filas de la oposición? Por una maquiavélica, por una infame y sencilla razón. Cuando el régimen se siente muy presionado por el pueblo, cada vez más descontento, por la opinión pública internacional, por actores como Estados Unidos, su gobierno, su Congreso, Europa, la Unión Europea, su Parlamento, eurodiputados comprometidos con la defensa de los derechos humanos en Cuba y en el mundo entero, el régimen decide aplastar al máximo posible a la oposición, pero necesita justificar sus ataques, sus agresiones, la oleada represiva contra la oposición. Y ellos, que son bastante torpes en el fondo, a ellos lo único que les va bien es el terrorismo de Estado, es la violencia, es el encarcelar, torturar y aterrorizar a las personas, pero siguen siendo cada vez más torpes. Ellos recurren al elemento que creen les resulta más productivo, más favorable, el de, mientras van encarcelando activistas, ir presentando a individuos que no eran agentes de la seguridad del Estado, eran opositores, pero no aguantaron las presiones, no aguantaron las amenazas, no aguantaron la posibilidad de verse en prisión o de verse nuevamente en prisión, porque a veces quiebran a personas que ya habían estado en prisión y que la primera y hasta la segunda vez soportaron
con estoicismo, con firmeza, con coraje, con valor, la prisión. El régimen quiere quebrar a estos activistas para presentarlos en videos, en programas, diciendo que el que fue encarcelado no era más que un agente, un mercenario al servicio de los Estados Unidos, de la CIA, que era un miserable, un individuo sin escrúpulos, que no ama a Cuba, que no ama a su pueblo, que no quiere el bien para Cuba, que lo que quiere es servir a la agenda estadounidense de colonizar a Cuba, que lo que quiere es, o que lo que hace es traicionar a su patria, a su pueblo, a su nación. El régimen necesita de estos individuos que no soportan tantas presiones, que terminan rindiéndose, que terminan quebrados moralmente y que por no ir a prisión se prestan para este tipo de juego. En el 2003 creo que fueron 11 o 12 los individuos que la tiranía consiguió. Les fue bastante mal porque las presiones las ejercieron contra muchos activistas. Las presiones fueron contra muchas personas. Por ejemplo, acá en la provincia de Santiago de Cuba no pudieron fabricar ningún agente. La mayoría de los agentes que lo presentaron por La Habana, creo que 1 o 2 por Pinar del Río, 1 por Camagüey, otro por lo que ahora es Mayabequi, Matrimonio creo, así fue. Pero acá en la región oriental tenían sus agentes, tenían sus chivaticos ya quebrados, ya rendidos, pero no se atrevieron a presentarlo porque nos iban a dar la razón, porque ya los habíamos descartado, ya los habíamos publicado, como es el caso, por ejemplo, del médico Leo Jiménez Ojeda, o Leodegario Jiménez Ojeda. Ya lo habíamos publicado, ya todo el mundo sabía que era un chivatico, un tipo cobarde, bajo, vil, infame, que no aguantaba prisión y que se había unido a la oposición, primero porque no le gusta el comunismo, no le gusta la pobreza, el hambre, la miseria que genera el comunismo, la falta de derechos y libertades, y segundo porque quería irse del país, quería obtener un aval como refugiado político. Pero cuando vino la presión, cuando vino el acoso, cuando vino la represión, terminó chivato. Así también el caso de Jorge Dorman León Cabrera, otro chivatico que no aguantó las presiones, que no aguantó la posibilidad de ir a prisión y terminó trabajando para la policía política. Y otro más, el caso de Manuel Infanti por las tunas, también lo habíamos descartado ya, lo habíamos identificado, lo habíamos descubierto. Pero así todo, el régimen quiso fabricar agentes de entre las filas de la oposición, quiso convertir en agentes a los que no tuviesen valor, coraje, firmeza, dignidad, decoro, piernas resistentes para aguantar las presiones, para aguantar la posibilidad, enfrentar la posibilidad de ir a prisión y soportar con firmeza, con coraje, con estoicismo, con valor las torturas que la tiranía desarrolla en prisión contra los presos políticos. Recuerdo, por ejemplo, que quisieron convertir al ya difunto José Gabriel Ramón Castillo, alias Pepín, lo quisieron convertir en agente. Y ya lo he contado otras veces, lo voy a contar de la manera más rápida, más sintética posible. Lo detuvo el entonces jefe de lo que ellos llaman enfrentamiento a la oposición. En aquellos momentos era mayor, creo que todavía no era teniente coronel, después lo ascendieron a teniente coronel hasta que lo hicimos explotar aquí por la cantidad de cosas que le publicamos en la UNPACU. Le publicamos muchísimas cosas en cuanto a todos sus mecanismos, mecanismos de represión, de infiltrar a la oposición, de fabricar agentes en las filas de la oposición, descubrimos su teléfono, su dirección particular, en uno de esos trabajos, en una de esas labores de inteligencia y contrainteligencia que bien sabe
realizar la UNPACU con mucha efectividad, con la mayor calidad posible. Alejandro Domínguez Artegui detuvo a José Gabriel Ramón Castillo, lo llevaron para el Hotel Meliat Santiago y allí, en medio de cervezas, bocaditos, sándwich de queso, de jamón, en medio de abundantes bebidas y comida, le ofrecieron dos opciones: prisión durante muchos años o convertirlo en un agente, convertirlo en un tronco de agente, así dijo este pirro de la tiranía, en un famoso agente al servicio de la tiranía. Le dijeron que le harían un expediente retroactivo. Él lo presentarían después en la televisión, lo presentarían después al pueblo cubano y al mundo como una especie de superagente al servicio de la tiranía que llevaba ya 12 años trabajando infiltrado, aparentemente infiltrado en las filas de la oposición. Por supuesto, todo aquello, como otras muchas leyendas que ellos fabrican, era mentira, iba a ser mentira. Lo que estaban era armando una historia falsa completamente, y si la lograban, pues se sustentaría en el miedo, en el terror, en la debilidad que pudiese mostrar José Gabriel Ramón Castillo, Pepín. Pero Pepín, como se dice por acá, los cogió para eso, les tomó el pelo. ¿Cómo le tomó el pelo? Primeramente le dijo que sí, que estaba interesado en la segunda propuesta, es decir, en la de ser un tronco de agente y no en la de ir a prisión por muchos años. Cuando Pepín, en horas de la tarde-noche, regresó a su casa con un pacto, aparente pacto con la fuerza represiva que hacía sentir muy feliz, muy contento al agente de la tiranía, Alejandro Domínguez Artegui, pues Pepín redactó un escrito, redactó un artículo denunciando todo lo que había ocurrido allí y cómo él le había dicho que sí con la intención de que ellos vomitasen, desembuchasen, expresasen, expusiesen todo el plan. Él quería conocer el plan y al decirle que sí, pudo conocer mucho detalle, abundante detalle, que si bien es cierto que no, dejaban claro de que venía una ola represiva bastante fuerte, bastante grande, al menos llamaban la atención de que el régimen estaba tramando algo en ese sentido. Así, ellos han fabricado agentes durante muchos años, personas que en verdad han sido opositores, personas que en verdad rechazan a la tiranía castrocomunista, porque quien que esté en su sano juicio, quien que tenga dos dedos de frente, quien que piense al menos un poco, va a aceptar, va a mirar con buenos ojos a la tiranía que esclaviza al pueblo de Cuba, a la tiranía que ha hecho de nuestra nación una de las naciones más pobres y más oprimidas del planeta, a la tiranía que ha retrasado a Cuba, ha retrotraído a Cuba, la ha llevado a situaciones que vivió el mundo hace un siglo atrás, hace décadas atrás, una tiranía miserable, abusadora, infame, criminal. ¿Quién puede estar de acuerdo con tal tiranía? Bueno, sí, claro, los altos dirigentes de esa infame tiranía, que lucran, que viven como príncipes, como reyes, a costa del sudor, del sacrificio del pueblo trabajador, y los incapaces de razonar mentalmente, personas con discapacidad intelectual, serían los únicos que en verdad dirían que están a favor de semejante sistema, de semejante dictadura. También pueden decirlo los que no tienen valor ante presiones, ante amenazas, ante violencia, golpe, prisión, tortura, y terminan fingiendo ser agentes al servicio de la tiranía, como el caso de Odilia Collazo, el caso de Aleida Godine y de su amiga y pareja Alicia, el caso de Manuel David Orrio, el caso del otro chivatico camagüeyano, el caso de Pinar del Río, el caso de aquellos delincuentes de la
más vil, de la más pésima conducta, que eran el matrimonio aquel que más nunca se ha oído hablar de ellos, de Güines, creo que eran de Güines, en la actual provincia Mayabeque, individuos como otros, ¿no?, que han presentado después, el caso por ejemplo del agente del chivato Carlos Serpa Maceira, agente Emilio, si mal no recuerdo, o el caso de Guillermo Espinosa, acá en Santiago de Cuba, que anda por los Estados Unidos, colaborador siempre, infame, instrumento siempre al servicio de la tiranía, o el caso de Ernesto Vera Rodríguez, el abogado santiaguero chantajeado por la policía política y que se dio muchísimo a la tiranía, y otros casos que hay por ahí. Pero, como vieron al principio de este video, un guajiro de Maicí, en la provincia de Guantánamo, que ya estuvo en prisión por motivos políticos, nos manda su testimonio explicándonos que le presionaron y le pusieron a escoger entre mucho tiempo en prisión, con todo lo que implica estar preso en una tenebrosa cárcel del régimen castrocomunista, o ser una especie de superagente, de super chivato, de super traidor al servicio de la tiranía. Así también le han hecho por estos días a Ever Hidalgo Cruz y a su hijo Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara. Eso también ha pasado con otros activistas recientemente de la UNPACO y de otras organizaciones, y también pasa con artistas, periodistas independientes y con todo el cubano, con todos los ciudadanos que han enfrentado, vienen enfrentando a la tiranía con firmeza y con valor. El régimen trata de llevarlo a una situación extrema con la intención de convertirlos en vulgares chivatos, en vulgares delatores, traidores, agentes. Obvio, una persona con dignidad, una persona que sepa lo que significa la palabra decoro, la palabra honor, una persona que tenga valor para enfrentar las amenazas, para enfrentar la represión, para enfrentar la prisión y los horrores de la prisión, pues nunca accedería, nunca aceptaría trabajar como traidor, como chivato, como agente al servicio de la tiranía. Solo los que no tienen la ética y la moral necesaria, solo los cobardes que no pueden resistir, que no pueden enfrentarse a las presiones y a las amenazas de la tiranía, sucumben, caen y terminan sirviendo a esta infame, a esta perversa y criminal tiranía. Sin dudas hay en movimiento una ola represiva que va a continuar incrementándose, que va a continuar desarrollándose por todo el país, porque el régimen está muy asustado, porque sabe que cada día son más los cubanos que se cansan del hambre, de la miseria, de la opresión, de los abusos, y levantan sus voces y se suman a la oposición y se suman a la campaña ciudadana Cuba Decide, y hacen periodismo independiente y divulgan, denuncian en las redes sociales. Cada vez somos más los cubanos dentro y fuera de Cuba que nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos, para combinar nuestras energías, nuestros esfuerzos, nuestras habilidades, nuestros talentos, en aras de la libertad, en aras de la democracia, en aras de una Cuba justa, de una Cuba próspera, de una Cuba con todos y para el bien de todos. Los buenos van a continuar luchando, no se van a rendir. Los malos, los débiles, pues en todas partes, en todos los países, terminan sucumbiendo ante las presiones, ante las torturas de infames tiranías. En todas las naciones que se sufre bajo infame tiranía, los cobardes, los débiles, terminan de una u otra manera o alejándose o apartándose o traicionando. Preferible que se alejen, que se aparten, que se vayan al extranjero antes que se suiciden moralmente, trabajando, sirviendo como agentes, como traidores, como delatores a una infame y perversa tiranía.